corazones. Yo sé que hay mujeres heridas, lastimadas, golpeadas quizás, pero tú eres el que nos vas a levantar, Señor. Te damos gracias, oramos por esta palabra, oramos por esta mujer tuya y que tú la uses con todas las letras, Señor. En el nombre de Jesús le damos otro fuerte aplauso al Señor y recibimos a Laura. Amén. Bueno, gracias. ¿Cómo están? Feliz día para todas. Para mí es una honra poder estar en esta casa porque yo me siento como en casa, me siento en familia y creo que ahí las chicas también me acompañan. Si estoy nerviosa no me lo digan, pero no, para mí es una honra y este tiempo Dios me venía hablando con una palabra y cuando recibí el mensajito de Noelia sentía que venía de parte del Señor y cuando después me mandan el lema dije, era esta la palabra. Es más, la hermana recién acá adelante me hizo la introducción, así que gloria a Dios porque estamos conectados en el Espíritu. Así que sí les invito un ratito que podamos cerrar nuestros ojos una vez más. Espíritu Santo, sé que vos estás en este lugar, podemos sentirte. Abrimos nuestro corazón para recibir tu palabra, Señor. Quita toda distracción de este lugar y que podamos enfocar, Señor, nuestra mirada en ti, que podamos inclinar nuestro corazón delante de ti y que nuestros oídos espirituales se destapen para que en esta noche podamos escuchar tu voz, Señor. Que seas tú, Espíritu Santo, ministrando nuestros corazones en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor y bueno, para los que no me conocen, nosotros estamos pastoreando con mi esposo en la iglesia de Jesús en la Luz del Mundo, en Barrio Maldonado. Estamos ahí y sí, como decía la pastora, estamos en un tiempo nuevo. Ha venido un tiempo nuevo para la casa y esta palabra que yo les voy a compartir en esta noche es algo que Dios me vino hablando desde el 1 de enero de 2025. Arrancamos con esta palabra, pero me ha llevado a profundizar más y sentía que esta palabra era para cada una de ustedes, que Dios quiere hablar a sus corazones. Así que yo las invito a que puedan abrir sus Biblias en el libro de Esther. Vamos hoy a hablar de esta mujer, vamos a conocer un poco de su historia. Tengo miedo de que mi Biblia, de vuelta el púlpito, me dice mi esposo, ¿por qué te llevas esa enciclopedia? Parece una enciclopedia, me dice, ¿viste? Porque es muy grande, pero tengo otras Biblias, pero no sé, esta es la que uno le hace todos los machetes, ¿no? Bueno, yo titulé esta palabra Nuestro llamado real. No sé si estoy acostumbrada a la iglesia ahí. Nuestro llamado real. Y hoy quería hablar sobre la vida de Esther, ¿sí? Quiero que conozcamos un poquito de su historia. Como decía ahí nuestra hermana, Esther era una joven judía, que ella había sido cautiva, ella y toda su familia, por el rey Nabucodonosor. Y después de que sus padres mueren, ¿sí?, ella queda huérfana y su primo se hace cargo de ella. Ese primo es Mardoqueo, que él la crió como si fuera su hija. Y ellos estaban ahí en Asiria, en Persia, y estaba el rey Asuero, que había sucedido ahí una cuestión en el palacio. Él tenía una reina Basti, que deshonró al rey, deshonró el corazón del rey. Entonces se tomó una medida de que se la iba a sacar esa reina y necesitaban una reina nueva. Entonces ahí, como decía nuestra hermana, hicieron un casting
y ahí se anotaron todas las mujeres a este casting para ser seleccionada como reina. Y entre esas seleccionadas estaba la reina Esther. Esther en ese momento, porque no era reina, estaba Esther. Pero algo que el Señor estuvo hablando en mi corazón desde que arrancamos este año fue sobre el tiempo de preparación. Y quiero que vayamos al libro de Esther. Ahí, si tenés tu Biblia, te invito a que puedas abrirla. Y vamos a ir al capítulo 2, versículo 12. Las mujeres que participaban de este casting, las mujeres que se habían anotado para ser seleccionadas, no era que ellas iban y eran seleccionadas directamente. Ellas tenían que pasar, decí conmigo, un proceso, un tiempo de preparación. Y vamos a ver de qué se trataba ese tiempo de preparación. En el versículo 12 del capítulo 2 dice: cuando le tocaba a cada joven venir al rey Asuero, al cumplirse sus 12 meses, según las ordenanzas para las mujeres, pues los días de su embellecimiento se cumplían así: 6 meses con aceite de mirra y 6 meses con especias y cosméticos para las mujeres. Este tiempo de preparación era un tiempo que las mujeres se sometían a embellecerse, a prepararse, a quitarse todas las impurezas. Pero cuando yo me puse a investigar un poquito más sobre esto, porque me llamaba la atención cómo lo detalla en la Biblia, hay una costumbre judía que las mujeres antes de presentarse, antes de casarse, antes de ir ante el novio, ellas se sometían también a un tiempo de preparación. Ellas hacían como una especie de un baño, un ritual que se llamaba mikveh, y ese ritual, ellas tenían que ir a un lugar, se sumergían en unas aguas. Antes de entrar a esas aguas tenían que quitarse todas las impurezas, cortarse las uñas, limpiarse, o sea, era como una purificación. Después también se sometían a aceites, a fragancias, ¿sí? Y luego, pasado ese tiempo, ahí ya estaba lista para presentarse ante el novio. Y una de las cosas que yo compartía con la iglesia es que Esther es un claro ejemplo de la iglesia, de cada uno de nosotros. Porque Cristo dice que viene a buscar una iglesia gloriosa, una iglesia que se prepara, una iglesia que se purifica para su venida. Así que este tiempo de preparación que estaba sometiéndose Esther era muy importante. Es más, era clave para todo lo que después se venía en la vida de ella y en la vida de todos los judíos, ¿no? Entonces, este tiempo estaba dividido en 2 sesiones de 6 meses. La primera era para purificarla a ella con aceite, con las esencias, con la mirra. Y la segunda era para realzar su belleza con los cosméticos y los perfumes. Así que yo creo que toda mujer hubiese deseado estar en un proceso así, ¿no? Que ellas no tenían que hacer nada, sino que la tenían que atender, ¿no? Qué lindo. Pero cuando yo me puse a profundizar en este tiempo de preparación, se me venían muchos ejemplos en la Biblia de personas, de personajes en la Biblia que también atravesaron tiempos de preparación. Que esos tiempos de preparación marcaron un antes y un después en sus vidas, ¿sí? Antes de que suceda algo en la vida de alguien o antes de que el Señor hiciera algo a través de alguien, hubo un acontecimiento, hubo un tiempo clave. Y a mí se me venía el ejemplo de David. Todos conocemos a David, cuando nos han contado en la escuelita bíblica, vemos a David venciendo a Goliat, ¿no? Es como que esa es la parte que más resaltamos de David. Pero antes de que David venciera a Goliat, él tuvo que enfrentarse a osos, él tuvo que enfrentarse a leones. Estuvo en un tiempo de preparación. Quizás él sin saber
lo que el Señor tenía preparado para su vida, pero él peleó con leones, estuvo ahí cuidando el rebaño de los lobos, de los osos. Y otra cosa, que antes de convertirse en rey de Israel, él fue un pastor de ovejas. Entonces, hay tiempos de preparación. A veces quizás vos no entiendas qué tiempo estás pasando hoy. Quizás hoy estás ahí sentado y me decís, uy, no sé por qué estoy pasando esto, no sé por qué estoy pasando esta prueba, no sé por qué está aconteciendo esto en mi vida, pero déjame decirte que los tiempos de preparación son tiempos claves, donde Dios nos moldea, donde Dios trabaja en nosotros, donde Dios nos va formando. María de Betania. Conocemos la historia de María de Betania, aquella mujer que quebró, que derramó el perfume a los pies de Jesús. Dice que era un perfume de nardo. En el tiempo de antes, las mujeres preparaban a aquellas personas que morían, a los cuerpos, los preparaban con esos perfumes de nardo, con esas esencias. Y cuando ella quiebra el perfume a los pies de Jesús, los que estaban alrededor le importaba más el costo del perfume que lo que ella estaba haciendo. Y quizás ella, sin saber el trasfondo, Jesús en un momento dice, lo que esta mujer está haciendo, ella me está preparando para mi sepultura. Sin darse cuenta esta mujer, el hecho de haber quebrado el perfume a los pies de Jesús, estaba preparando a Jesús para lo que él iba a atravesar. Esto es muy profundo, Moisés, ¿saben que Moisés nació para liberar a los israelitas de la esclavitud? Y fue necesario que él se criara en el palacio, en la casa del faraón. ¿Saben para qué? Para aprender a vivir como un príncipe. Y luego, ese tiempo de preparación, ese tiempo que él estuvo quizás con las costumbres, viviendo como un rey, pero el Señor luego lo usa para sacar a todo un pueblo de la esclavitud. Si él no se hubiese criado en ese lugar donde a él le enseñaron una mentalidad de reino, una mentalidad de rey, yo no sé si él lo podría haber hecho, sí, pero quizás hubiese sido otra la mentalidad al sacar un pueblo de la esclavitud. No sé si me explico. Pero los primeros 40 años de la vida de Moisés, cuando estamos viendo de que él vivió en el palacio, en el reino, que él llevó una mentalidad de rey, también fueron tan importantes como los 40 años que él pasó en el desierto. Por eso los tiempos de preparación son muy importantes. Y a veces deseamos huir de esos tiempos, a veces no los entendemos, a veces le preguntamos al Señor, ¿por qué, Señor, estoy pasando esto? Pero déjame decirte que Dios te está preparando, así como la preparó la reina Esther, con un propósito mayor, que ni siquiera se trató solo de ella, sino que se trató hasta de un pueblo, de salvar a un pueblo. Dios puede hacer lo mismo con tu vida. Amén. Acá vemos que Esther no comenzó como reina, sino que la Biblia primero va relatando que ella era una joven común y corriente. Es más, en la Biblia se la nombra como una huérfana. Ella era huérfana. Y ella estaba viviendo en ese momento en un contexto que era desfavorable. No, había perdido a sus padres, había sido cautiva. Su contexto no era nada bueno, nada alentador. Pero esto es lo que yo quiero que podamos entender en esta noche. El mundo la vio como una huérfana, pero el Señor ya la había visto como una reina. Y ¿saben qué? Si hay algo que destaco de la vida de Esther, destaco de esta historia, de todo lo que la Biblia relata, es que para nosotros poder cumplir con ese llamado real, y más adelante vamos a ver cuál es nuestro llamado real, es muy importante conocer cuál es nuestra identidad real. Porque
la identidad, y es el punto número 1 que hoy quiero hablar, es fundamental. Porque quizás ella venía como esclava, Esther venía como esclava, había sido cautiva. Pero saben que para que nosotros podamos vivir los propósitos y los llamados del Señor, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Tenemos que cambiar esa manera en la que nosotros nos vemos y empezar a creer y empezar a aprender a vernos como Dios nos ve. Y a veces yo lo puedo decir, pero yo sé que a veces cuesta. A veces cuesta poder vernos como Dios nos ve. A veces cuesta poder valorarnos como Dios nos valora. A veces nos cuesta ver el oro que Dios ha depositado en cada una de nosotros, porque siempre estamos marcando el error. Pero saben que aún cuando el mundo vio a Esther como una huérfana, Dios ya la había visto como una reina. Y ella fue una mujer elegida por el Señor para un gran propósito. Para un gran propósito. Y vemos que esta mujer, y lo vamos a ir leyendo y vamos a ir conociendo un poco más de esta historia, fue una mujer que se levantó con fe, se levantó con coraje. Fue una mujer que aprendió a interceder por su pueblo. Fue una mujer que aprendió a vencer quizás el miedo. Fue una mujer que no se aferró a esa identidad de huérfana, sino que ella en ese tiempo de preparación fue transformada aún su mente, fue transformada su vida. Amén. Y saben que es muy importante que nosotros podamos entender que Dios nos ha dado una identidad. Cuando nosotros venimos al Señor, el Señor cambia esa identidad. Ya no tenemos la etiqueta que nosotras mismas nos colocamos o nos han colocado, sino que Dios viene a remover esa etiqueta y viene a poner una identidad nueva. Amén. El punto número 2, y esto también es muy importante, es que Dios nos ha dado una asignación. Pero nosotros, para poder cumplir esa asignación, primero necesitamos conocer nuestra identidad. Necesitamos reconocer esa identidad de realeza que Dios nos ha dado. ¿Y cuál era el plan de Dios en la vida de Esther? Y esto es muy importante que lo podamos tener en claro. Porque Dios llama a Esther, Dios prepara a Esther, pero no simplemente para cargar un título de reina, no simplemente para decir, bueno, yo soy reina, me han elegido como reina, sino que el propósito detrás de todo esto era que el Señor la escogió y la llamó a Esther para gobernar, para influenciar y para salvar a todo un pueblo que estaba a punto de ser exterminado. Entonces, el papel que cumple Esther en ese tiempo, en ese momento, fue muy importante. Fue muy importante. Y vamos a leer un poquito acá en la Biblia qué había pasado. Dice que había un hombre que era la mano derecha del rey Asuero. Y este hombre era llamado Amán. Este hombre había creado un plan, había creado una estrategia para exterminar al pueblo de Israel. Y nosotros hoy en día vemos que el enemigo en la historia de la Biblia, en los tiempos de Jesús y hasta el día de hoy, vemos cómo el enemigo, el plan del enemigo es destruir, es distorsionar, es arrematar contra el pueblo de Dios. Y lo vemos todo el tiempo, ¿sí? Ustedes lo pueden ver quizás en su familia, prendemos las noticias y vemos cómo la maldad aumenta, podemos ver la violencia, ¿sí? Es más, en este momento nosotros estamos acá buscando al Señor, reconociendo nuestra identidad en Cristo, pero afuera se está celebrando el 8M.
Y hay un grupo de mujeres que están creyendo y están abrazando algo que está siendo distorsionado por el enemigo. Entonces acá vemos que el plan de Satanás desde el comienzo siempre fue destruir el diseño original de Dios y siempre fue atacar al pueblo de Dios. Y acá en esta historia vemos eso. Se levantó un hombre, Amán, la mano derecha del rey Asuero, y él tenía tanto furor y tanto odio en su corazón por el pueblo de Dios que él quería exterminarlos a todos. Pero Dios levantó a una mujer con un propósito mayor para que ella estuviera en una posición de gobierno. Decí conmigo, una posición de gobierno. Y Dios te va a levantar ahí donde te posicionó, ahí donde el Señor te colocó. Él te va a levantar como una Esther en este tiempo. ¿Cuánto lo creen eso? Amén. Saben que nosotras fuimos creadas para tener intimidad con el Señor, para ser las íntimas del Señor, para tener una comunión profunda con el Señor. Y saben que de esa intimidad surge nuestra asignación y comisión. Porque si no conocemos lo que Dios nos está pidiendo que nosotros hagamos, ¿cómo vamos a responder ese llamado? Y la única forma que nosotros vamos a saber, que vos vas a saber qué es lo que Dios te está pidiendo en este tiempo hacer, llámese familia, llámese matrimonio, en tu vida personal, decisiones que tengas que tomar, la única forma que nosotros vamos a saber es buscándolo en la intimidad. Es separándonos en ese tiempo de preparación, porque ese tiempo de preparación es igual también a santidad. Es separarnos para buscar a nuestro Rey. Es separarnos para escuchar la voz de Dios. Es separarnos para dejarnos moldear por Él. Por eso les digo, y vuelvo a remarcar esto, el tiempo de preparación es muy importante en tu vida. No trates de huir de ese tiempo. Más bien, deja que el Señor haga lo que tenga que hacer. Amén. Nosotros tenemos una asignación, así como Esther tenía una misión, tenía una tarea, había un propósito. Cada una de nosotros tenemos una asignación. ¿Y saben qué? Esta asignación no se trataba solo de Esther, se trataba de la vida de todos los judíos. Hoy en día, el sistema de este mundo, como todo se ha ido distorsionando, que ponemos, es más, hasta en las iglesias se ha metido de que el hombre ha tenido que ser el centro de todo. Entonces, muchas veces buscamos al Señor para tener una respuesta. No está mal pedirle al Señor cosas, pero a veces se ha centralizado tanto en el hombre que lo hemos desplazado al Señor. Y este propósito que Dios tenía con Esther no se trataba solo de su reinado, no se trataba solo de que ella fuera la reina, sino que había algo mucho más poderoso detrás de eso. Amén. En 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9, aquí está nuestra asignación y aquí está nuestra identidad. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis, decí conmigo, anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Sabes que vos podés ser una llave importante para transformar ahí a tu familia? Vos podés ser una llave importante que Dios use para transformar ahí tu matrimonio, la vida de tus hijos, ahí en tu trabajo, ahí donde te estás moviendo, ahí donde Dios te ha colocado. Y quizás muchas de nosotros buscamos huir porque no nos sentimos preparadas, porque nos sentimos que, ay Señor, vos podés usar mejor y tratamos de huir muchas veces del llamado que Dios nos está pidiendo que hagamos. Y si hay algo que resalto siempre de Dios, es que el Señor no es un llanero solitario.
Él desea, ama usar a sus hijos para sus propósitos. No huyamos de ese tiempo de preparación, no huyamos de los procesos. Aunque no entiendas, abrazá eso desconocido, decirle: Señor, quizás yo no me veo de esa manera, pero quiero aprender a verme, quiero aprender a valorarme y quiero aprender a creer que eso que vos tenés para mi vida lo voy a poder hacer. Amén. Pero saben que esta asignación, hay una frase que se me viene ahora de mi hijo, nada que ver, ¿no? Pero se me vino justo de la película El Hombre Araña. Toda responsabilidad, no, ¿cómo es? Toda conlleva una responsabilidad, toda. A ver, las madres que ven las películas con sus hijas. Eso, exactamente. Dios nos ha dado poder, Dios nos ha dado autoridad. Somos nación santa, somos un linaje escogido. Pero ¿saben qué? Ese llamado, esa asignación que Dios nos ha dado conlleva una responsabilidad. Conlleva una responsabilidad. Hay que pagar un precio. Porque el tiempo de preparación acá las mujeres era un año antes de ver al rey. Y quizás muchas de ellas en ese tiempo de preparación desistían. Quizás muchas de ellas, sí, muy bonito todo esto, pero ¿cuándo voy a ser reina? Bueno, no veo resultado, ¿no? Me voy. Y a veces huimos de esos tiempos de preparación que son necesarios, que somos moldeadas, que somos formadas para los propósitos de Dios. Nunca subestimemos lo que Dios puede hacer a través de nosotras, con nosotras. No te veas como te ves carnalmente. Empezá a verte como Dios te ve, como Dios ya te ha llamado, lo que Dios ya ha declarado sobre tu vida. Amén. El punto número 3, yo le puse belleza. Y vamos a ir al versículo 7 del capítulo 2. Dice, la joven, está hablando de Esther, dice: Mardoqueo estaba criando a Hadasa, ese era su nombre anterior, después cambiado por Esther, hija de su tío, pues ella no tenía ni padre ni madre. La joven, miren cómo resalta esto, la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Y cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la tomó como hija suya. Vamos al versículo 17. Y el rey amó a Esther más, decid conmigo, más que a las otras mujeres. Y ella halló gracia y bondad con él más que todas las demás vírgenes. O sea que acá vemos cómo Esther resaltaba de entre las otras mujeres, de entre las otras doncellas que habían pasado el mismo proceso que ella, habían pasado el mismo tiempo, de ese tiempo de preparación, pero dice que el rey amó más a Esther. O sea que quedó flechado con Esther, quedó cautivado con Esther. ¿Y saben qué? La belleza externa no fue solo lo que la destacó entre las doncellas, sino la esencia. Y hoy en día importa más lo que reflejamos, importa más lo que mostramos, lo que aparentamos, y lo vemos constantemente en la tele. Ahora las mujeres, cómo tienen que el cuerpo perfecto, cómo tiene que ser la mujer, y se ha distorsionado tanto que se ha perdido la esencia. Así que lo que realmente a nosotros nos hace especiales no es la apariencia, sino nuestra esencia. Así que no busquemos proteger nuestra reputación, no busquemos mostrar algo que no somos, no busquemos aparentar algo, sino que trabajemos más bien en sustentar nuestro carácter. Y cuando hablo carácter, no hablo de temperamentos solamente, sino que
Nuestro carácter se forja en lo secreto, en lo íntimo, cuando yo me humillo, cuando yo me dejo moldear por el Señor, cuando el Señor, hay algo en mí que no va acorde a su diseño y el Señor tiene que trabajar eso en mí, yo me dejo moldear, yo me dejo trabajar. Así que el carácter se forja ahí en lo secreto, en lo íntimo con el Señor. Y esa esencia solamente podemos reflejar esa esencia buscando en la intimidad, buscando en lo secreto. Porque mientras más nos dediquemos a ser íntimas del Señor, más se va a impregnar la esencia de Cristo en nosotros. Y eso, no sé si les ha pasado alguna vez de ir a un lugar, capaz que conoces o no a las personas y te dicen, tenés algo, ¿no? ¿Les ha pasado? Tenés algo diferente. Cuando hablas, no sé, a mi suegra le saben decir siempre de los abrazos, ella ama abrazar a todo el mundo, pero las personas cuando reciben un abrazo de ella, sienten el amor del Señor. Y eso es algo que nosotros estamos forzando, buscando, no. Es algo que sale. ¿Por qué? Porque es la esencia. Y eso es lo que atrajo el corazón del rey. No solamente la figura, no solamente la belleza externa de Esther, que sí, era algo que sobresalía. Pero había algo que dice que no solo al rey, sino que al eunuco que lo habían puesto para servirle a Esther, también había sido cautivado. Las doncellas, todos notaban algo especial. Por eso lo vamos a reflejar, vamos a desparramar la fragancia de Cristo ahí buscando en la intimidad. Mientras más busco, mientras más soy íntima del Señor, más se desprende la fragancia de Cristo. Amén. Más reflejamos el carácter de Cristo. Y saben que ella, aún estando en una posición donde estaba quizás con todas las comodidades, ella no buscó ni siquiera el aplauso, no buscó el reconocimiento. Y déjenme decir que muchas veces estamos más preocupados, estamos más pendientes en encajar, en mostrar, en aparentar algo, que cuidar nuestro corazón. Y déjeme decirte que todo eso es pasajero, pero lo que nosotros mantenemos delante de Dios, y hablo de nuestra integridad, hablo de esa esencia, eso tiene un valor eterno, que no se compara con el reconocimiento, que no se compara con lo que las personas te puedan decir, sino que lo que vos, ese corazón íntegro, ese corazón que busca al Señor en la intimidad, aun cuando no ves nada, aun cuando no está pasando nada en tu vida, pero vos doblás tus rodillas y vos buscás esa esencia de Cristo, eso tiene un valor eterno. Y eso es lo que atrae el corazón del rey. Eso es lo que a Dios le agrada, eso es lo que Dios busca. Amén. La obediencia es uno de los puntos que yo notaba en la vida de Esther. Y esto es muy importante porque la obediencia, hermanas, abre puertas. Ella no buscó estar ni siquiera en ese lugar, sino que su tío Mardoqueo fue el que preparó todo. Yo me imagino que fue él el que le dijo, mira Esther, está pasando esto en el palacio, el rey Asuero necesita una reina, esta es tu oportunidad. Yo sé que vos tenés algo que vos vas a poder, que la preparó, la llevó. Pero hay algo que Esther hacía y era escuchar el consejo de su primo Mardoqueo. Y saben que esto es muy valioso. Vamos a ir al versículo 10, vamos a ir al versículo 10 cuando acá están los consejos de Mardoqueo. Dice, Esther no dio a conocer ni su pueblo, ni su familia, porque Mardoqueo le había mandado que no los diera a conocer. O sea que cuando ella ingresa al palacio para someterse a todo ese tiempo de preparación, de purificación, a ese casting donde eran seleccionadas, ella no dijo su origen.
Ella ni siquiera dijo que era judía, no habló ni siquiera del parentesco que tenía con Mardoqueo. Ella siguió el consejo de Mardoqueo. Y saben que esto es muy importante porque acá vemos el corazón que tuvo Esther, y fue un corazón, decí conmigo, humilde, que la llevó a escuchar y obedecer esos consejos. ¿Y por qué digo esto? Porque justamente la obediencia abre puertas. La obediencia trae bendición a nuestra vida. Y yo pensaba, todos necesitamos un Mardoqueo en nuestra vida. Todos necesitamos a alguien que nos aconseje. Tenemos que aprender a ser vulnerables muchas veces, a reconocer a aquellas personas que nos están liderando, a aquellas personas que te están pastoreando, a aquellas personas que te están aconsejando. A veces no nos gustan cuando nos dicen un poco lo que tenemos que hacer o nos aconsejan, o cuando hay algo que va en contra de lo que yo quiero, de lo que yo deseo. Pero hermanos, es necesario estar bajo sujeción. Eso trae un orden también en tu vida, eso trae bendición, eso trae guía. Dios no nos ha llamado a ser llaneros solitarios que buscamos manejar las cosas. Dios nos ha llamado también a ponernos bajo alguien. Eso el Señor nos habló este año con mi esposo. Tenemos los pastores ahí, Marcos, que ellos están siendo nuestra cobertura, Marcos y Noelia, y nosotros hemos notado un cambio. Hemos notado un cambio en nuestras vidas. Y acá vemos a Esther, que ella, aún estando en ese lugar, se podría haber desprendido de Mardoqueo, podría haberle dicho: mira, Mardoqueo, primo, gracias porque bueno, ya estoy acá, fui seleccionada, nos vemos. Cierran las puertas ahí del palacio y podría haber hecho su vida, pero aún así ella seguía el consejo. Seguí el consejo. Entonces las personas que hoy están aconsejándote, que están orando por vos, que te están guiando, aprende a honrarlas, aprende a valorar el consejo. Hay un versículo en Proverbios que dice: anda con sabios y serás sabio, ¿no? Algo así dice. Lo estoy parafraseando. Y esto es muy importante, hermanas. Esto es muy importante, de poder ser obedientes, ¿sí? Y llevándolo a nuestra vida espiritual, llevándolo ahí a lo personal, podemos muchas veces no conocer el camino que Dios ha trazado. Quizás Dios está haciendo ahí cosas en tu vida y no estás entendiendo: Señor, no estoy entendiendo tus planes, no estoy entendiendo este proceso, no estoy entendiendo esta prueba que estoy pasando. Pero ¿saben qué? Nosotros conocemos al Señor que nos ha llamado, y eso es más que suficiente. A veces no necesitamos tener todas las respuestas, a veces necesitamos ser obedientes. Y Dios no honra las conquistas, Dios honra la obediencia. Podemos tener muchos resultados, podemos hacer muchas cosas, pero si no somos obedientes a lo que Dios nos está pidiendo hacer, de nada vale. Entonces aprendamos a tener un corazón obediente. Y hay cosas en nuestra vida que no se van a desatar, que no se van a dar hasta que no demos ese paso de obediencia. Y eso lo digo por experiencia. Hay cosas que Dios me había marcado en mi vida. Hay cosas específicas que Dios había hablado a mi corazón. ¿Y saben qué? Yo miraba por otro lado. Pero seguía orando. Era tan cara dura a veces que oraba por eso y Dios me hablaba: es por este lado. No, Señor, pero quería que fuera así. Hasta que muchas veces me golpeé con la misma pared y pude reconocer que necesitaba ser obediente. Cuando fui obediente, cuando di ese paso, que no me era cómodo, que quizás no me gustaba del todo, pero lo hice, la cosa empezó a cambiar. Las cosas empezaron a ordenarse, las cosas empezaron a darse. ¿Por qué? Porque tuve que ser obediente. Así que aprendamos a ser obedientes. Nuestra parte es creer, nuestra parte es obedecer, y nuestra parte muchas veces es abrazar lo desconocido. Esther no sabía todo lo que iba a acontecer,
pero ella estaba ahí y ella fue obediente. Y no digo que quizás le haya sido fácil, porque vamos a ver después que la historia se pone un poco más intensa. Acá está todo muy bonito, hasta ahora la historia está muy bonita. Pasó el tiempo de preparación, fue seleccionada, fue coronada, cautivó a todos los que estaban ahí, pero ahora vamos a empezar a ver la parte que más intensa se pone. Y vamos a ir al punto número 5, que es el miedo. ¿Saben que el miedo es el arma que el enemigo usa para atacarnos? El enemigo es muy astuto para venir a atacar nuestra vida, y muchas veces lo hace a través del miedo. Y saben que el miedo puede causar dos cosas en nuestra vida: o nos puede paralizar o nos puede impulsar. Hay dos reacciones que nosotros podemos tener: o te paraliza, te detiene, te hace frenar en el camino del Señor, te hace desistir, o te levanta y ahí vos tomás la decisión: no, Satanás, vos no vas a venir con tus mentiras, vos no vas a venir con tus engaños, vos no vas a venir con tus planes, sino que yo me levanto en fe. Pero no siempre es así, o no sé si a mí me ha pasado, pero muchas veces ha venido el enemigo a generar miedo y me ha paralizado mi fe, me ha desanimado, ha hecho que desistiera, ha hecho que soltara muchas cosas. No me dejaba ver, no me dejaba sentir a Dios. Era una cosa que sentía yo que me estaba abrumando, y a veces nos sucede eso. Y la forma en que el enemigo trabaja es a través de la intimidación y la amenaza constante. Y vamos a ir al capítulo 3 del libro de Esther. Yo recién les hablé de que había un hombre llamado Amán, que fue un hombre que se opuso al pueblo de Israel, pero que estaba tramando algo tremendo contra este pueblo. Y vamos a ir al capítulo 3. Dice: después de esto, el rey Asuero engrandeció a Amán, porque el rey Asuero lo veía a Amán como su segunda mano. Es más, seguramente después de él iba a seguir a Amán como rey. Dice que este hombre, vamos a ir al versículo 2, todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se inclinaban y se postraban ante Amán. O sea, él pasaba y todos los que estaban ahí, todos se tenían que inclinar, porque era una orden también en ese momento que se daba, porque así había ordenado el rey en cuanto a él. Pero había un hombre que siempre estaba, el rebelde espiritual, y me encanta esto también, pero dice: Mardoqueo no se inclinaba ni se postraba. O sea que pasaba Amán, todos se inclinaban, todos lo reconocían, le tenían un respeto, quizás muchos le tenían miedo también y se inclinaban por miedo. Y se inclinaban, pero Mardoqueo, yo me lo imagino, pues yo soy media ahí de imaginarme cuando leo, me lo imaginaba con los brazos cruzados. Dice que los soldados lo vieron que él no se inclinó y fueron a murmurarle a Amán y le dijeron: mira, acá hay un hombre, se llama Mardoqueo, nos hemos enterado que es judío, y ¿sabes qué? Él no se quiere inclinar y no se quiere postrar ante vos. Acá dice, y vamos a leerlo en el versículo, bueno, se me fue, pero dice que se llenó Amán de furia, se llenó de enojo. ¿Cómo este hombre no se va a postrar delante de mí? Entonces, no solo quiso atacar a Mardoqueo, sino que dijo: ajá, él es judío, bien, entonces vamos a exterminar a todos los judíos. O sea, no era solamente la bronca con Mardoqueo, sino que metió a todo el pueblo en la misma bolsa. Y ahí él empezó a conspirar, ahí él empezó a tramar, ahí empezó a plantar una estrategia para exterminar a todo un pueblo. Ahora, yo quiero resaltar el corazón de Mardoqueo, porque cuando el enemigo muchas veces viene a traer miedo, vos estás orando por algo, vos sabés lo que tenés que hacer,
Vos sabés la decisión que tenés que tomar. Vos sabés lo que Dios ha puesto en tu corazón, pero viene el enemigo a murmurarte. Ah, pero si vos haces esto, vos viste lo difícil que se va a poner. Ah, pero vos querés traer un orden a tu vida, pero no va a ser fácil. Y el diablo empieza a susurrarte, empieza a meterte dudas, empieza a desanimarte, empieza a atraparte ahí, te acorrala. Y empezás vos ahí con pensamiento, ay, sí, no va a ser fácil. Ay, pero si yo hago este cambio en mi vida, si yo tomo esta decisión, estas personas se van a poner en mi contra, mi familia, mi matrimonio, mi esposo. Mejor no hago nada, mejor me quedo en el molde, mejor. Y ahí empezamos a hacer una alianza sin darnos cuenta muchas veces con las mentiras del enemigo. Si tus convicciones son firmes, nada va a poder hacer inclinar tu corazón. Si tu corazón está afirmado en la palabra del Señor, en la presencia de Dios, va a venir el diablo con un montón de mentiras, con trampas, pero tu corazón va a estar ahí como el de Mardoqueo. Saben que en ese mismo momento Mardoqueo podrían haber terminado con su vida, porque él no se estaba postrando delante de alguien que en ese momento era importante y tenía poder. Y a veces el diablo nos quiere hacer creer que él es más poderoso, pero dice la palabra de Dios que mayor es el que está con nosotros que el que está en este mundo. Así que el diablo no te haga atemorizar, que el diablo no te haga retroceder y que el diablo no te haga inclinar a ningún deseo, a ninguna cosa de este mundo. Porque el diablo viene con mucha astucia, viene con mucha picardía, pero también es muy sutil a la hora de actuar. Y muchas veces, si nuestras convicciones no están firmes en el Señor, si estamos descuidando nuestra intimidad con Dios, si está nuestra fe ahí menguando, y es fácil que caigamos en esas mentiras, es muy fácil que caigamos en esas trampas. Dice que en el capítulo 4, ahí vemos, acá entra la historia un poquito más, se pone más picante la historia. Porque cuando sucede esto, ahí empieza Amán a tramar un plan que busca matar, que busca acabar con el pueblo judío. Entonces, Mardoqueo busca en comunicarse con la reina Esther, que estaba ahí en el palacio, lo hace a través ahí de los eunucos, de las personas que servían. Dice, en el capítulo 4 vamos todas, dice, cuando Mardoqueo supo todo lo que se le había hecho, acá hubo un tiempo de duelo. Dice que rasgó sus vestidos Mardoqueo, se vistió de cilicio y ceniza y salió por la ciudad lamentándose con grande y amargo clamor. Y llegó hasta la puerta del rey, porque nadie podía entrar por la puerta del rey vestido de cilicio. En cada una de las provincias y en todo lugar llegaba la orden del rey y su decreto, que era exterminar al pueblo. O sea, este decreto se llevó a todas las provincias, no solo a ese lugar donde estaban. Y dice que había entre los judíos gran duelo y ayuno, llanto y lamento. Y muchos se acostaban sobre cilicio y ceniza. Entonces vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo comunicaron. Y la reina se angustió en gran manera y envió ropa para que Mardoqueo se vistiera y se quitara el cilicio de encima, pero él no la aceptó. Entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos que el rey había puesto a su servicio, y le ordenó que fuera a Mardoqueo para saber qué era aquello y por qué. Y salió Atac a donde estaba Mardoqueo en la plaza de la ciudad, frente a la puerta del rey. Y Mardoqueo le informó de todo lo que había acontecido y la cantidad exacta de dinero que Amán había prometido pagar a los tesoros del rey por la destrucción de los judíos. Le dio también una copia del texto del decreto que había sido promulgado en Susa para la destrucción de los judíos, para que se la mostrara a Esther
y le informara y le mandara que ella fuera al rey para implorar su favor y para interceder ante él por su pueblo. Vamos a ir al versículo. Se me fue el versículo. Acá, en el versículo. Entonces Mardoqueo, en el versículo 13, entonces Mardoqueo le dijo que respondieran a Esther: no pienses que estando en el palacio del rey solo tú escaparás entre los judíos, porque si permaneces callada en este tiempo, alivio y liberación vendrán de otro lugar para los judíos, pero tú y la casa de tu padre perecerán. Y quién sabe si para una ocasión como esta tú habrás llegado a ser reina. Bueno, ahí sigue toda la historia, pero acá hay algo que sucede y que en este capítulo 4 vemos que están ahí entre la espada y la pared, Amán con sus amenazas, con sus planes, generando miedo en todo el pueblo. Dice que el pueblo se rasgaba las vestiduras, había lamento, había llanto, había desesperación, porque ellos sabían que sus tiempos se estaban acortando, que se les venía algo realmente grande. Pero dicen que ahí toma una decisión, Esther, y por eso yo les decía, o el miedo nos paraliza o el miedo nos impulsa. La decisión que toma Esther en ese momento, dice: bueno, no vamos a llorar más, no vamos a lamentarnos más, no vamos a tener miedo por las amenazas de Amán, sino que nos vamos a levantar en fe y vamos a clamar y vamos a orar. Y miren que la oración es un arma poderosa que nosotros tenemos como hijos de Dios. No se trata con nuestras fuerzas, no se trata con lo que nosotros podamos hacer o cambiar, sino que hay batallas que nosotros las tenemos que pelear de rodillas, en oración, en clamor, en intercesión. Y eso fue lo que hizo la reina Esther. Ella dijo en el versículo 15, y Esther le dijo que respondieran a Mardoqueo: ve, reúne a todo el pueblo, a todos los judíos que se encuentran en Susa y ayunen por mí, no coman ni beban por 3 días. Ni de noche ni de día. También yo y mis doncellas ayunaremos, y así iré al rey, lo cual no es conforme a la ley. Y si perezco, perezco. ¿A qué está diciendo? Si tengo que morir, voy a morir, pero yo no me voy a quedar de brazos cruzados. Si tengo que arriesgar mi vida, lo voy a hacer, pero yo no voy a permitir que el diablo me tenga ahí con miedo y temor. Y no quiero decir que es malo sentir miedo. Somos de carne y hueso y vamos a sentir miedo. Ahora, el problema no es sentir miedo, sino convivir con el miedo. El problema no es sentir miedo. El problema es cuando nosotros hacemos una alianza con el miedo y dejamos que el miedo tome dominio y control de nuestras vidas, de nuestras emociones, de nuestras decisiones. Entonces ahí vemos a Esther, que se levantó en coraje, que fue una mujer osada, que fue una mujer valiente, porque su vida también corría peligro. No cualquiera podía presentarse ante el rey, ni siquiera ella podía presentarse así al rey, por más gracia que había hallado a los ojos de él. No. Pero ella dijo, ella fue sabia y dijo: esta lucha que nosotros estamos teniendo acá, está bien, es con el enemigo, entonces nosotros no lo vamos a hacer de la manera carnal, no nos vamos a defender con nuestro brazo, nosotros vamos a orar. Así que ella convocó un ayuno por 3 días. Dice que ayunaron, se prepararon ahí en oración y vieron la mano del Señor, porque más adelante vemos ahí la victoria y vemos cómo Dios transformó toda la historia. Esa amenaza, ese plan de Amán que quería destruir al pueblo judío, Dios usó eso para traer bendición. Amén. Así que nuestras circunstancias, que lo que vos estás viviendo hoy, no te hagan perder de vista
de que Dios sigue obrando en cualquier situación que vos estés pasando. Que el diablo no te haga creer, que el diablo no te haga pensar que Dios no está. Porque lo primero que el diablo viene a murmurar es: ¿y dónde está Dios? Tanto que le servís, tanto que le estás buscando, tanto que estás orando por tu familia, ¿y qué pasa? Tanto que estás orando por esta situación, ¿y dónde está el cambio? ¿Dónde está la respuesta? Y el diablo viene y viene. Párate en fe como lo hizo Esther. Si tenés que ayunar, si tenés que convocar a otros, si esto habla de vulnerabilidad, a veces queremos pelear nosotras nomás, llevar nosotras la lucha. Para eso somos un cuerpo de Cristo. No trates de hacer las cosas sola. Las chicas, las discípulas mías saben, esta semana tuve una semana difícil, no fue fácil. Tuve una semana, perdí una amiga de cáncer. Fue una semana muy, muy luchada. Y me escribe una de las chicas, me pone: ¿cómo estás, Lau? Y le dije: no estoy bien, hoy no estoy bien. Hoy no estoy bien. Y me dice: ¿sabes qué? Sabías que no estabas bien, me pone ella, ya me conoce. Y le conté, le digo: no, me siento así, ora por mí. Sí, dice: amiga, te me viniste ahí, el Señor te puso esta mañana y me puse a orar por vos, y ahora vos que me contás esto, ahí entiendo todo. Y ¿saben qué? A veces nosotros necesitamos compartir lo que estamos viviendo. A veces no lo hacemos porque pensamos: ¿qué le voy a llevar mi carga a otro que está con su carga más grande todavía? ¿Qué van a pensar si yo les digo que tengo temor, que si les digo que estoy viviendo esta situación, si les digo que estoy teniendo esta lucha espiritual? ¿Qué van a pensar de mí? A veces estamos muy pendientes en eso. Saben que Dios trabajó mucho en mi vida sobre eso. Yo era de las que cerraban el corazón y quería hacer a solas las cosas. Y Dios me enseñó a ser vulnerable. Y no digo que con cualquier persona, ¿no? En lugares seguros, con personas que yo sé que van a estar orando, que van a estar clamando, que van a estar intercediendo por mí. Así que si vos estás en una situación, estás llevando una carga, estás ahí con temor, con miedo, estás teniendo pensamientos que no vienen del Señor, aprende a abrir tu corazón, a ser vulnerable, a confiar en aquellas personas que Dios ha colocado a tu alrededor, porque ellos van a orar por vos. Y no hablo de una dependencia, pero sí necesitamos, somos un cuerpo, somos una familia en Cristo, y para eso estamos, amén. Y acá Esther se apoyó en el pueblo y el pueblo también se apoyó en ella, y así juntos oraron. Y la Biblia nos enseña que hay poder en el acuerdo. Hay poder en la oración. Hay poder en la oración. Así que no sé cómo es tu grupo ahí de amigos, si estás en una célula, no sé si le llaman célula acá o si estás, pero cuando no estés bien, aprende a compartir tus luchas. Aprende a confiar en el otro, amén. El punto número 6 es la intercesión, y es lo que hablamos recién. Antes de tomar cualquier decisión, aprendamos a buscar a Dios en oración, en ayuno. No sé si les pasa a ustedes, pero yo soy por ahí un poco, bueno, creo que me han descrito bien recién. Yo soy un poco impulsiva. Y a veces, eso me ha jugado muchas veces en contra. Ahí las chicas saben, porque yo a veces les cuento: ay, yo sentí esto y fui. No era eso del Señor. No era, me choqué con una pared, me equivoqué. No. Y a veces somos impulsivos, queremos, necesito ver respuesta a lo que estoy orando, y en vez de esperar el plan A del Señor, nos vamos por el plan B, nos vamos por el plan C, empezamos a buscar nosotros la respuesta, queremos ya ver resultados. Y me pasó muchas veces eso. Es lo único que el Señor me estaba pidiendo: Laura, ¿querés saber qué es lo que tenés que hacer? Aprende a escucharme. Esther estuvo 3 días sabiendo que yo me ponía a pensar cuando leía, yo dije: tenés que estar 3 días orando y ayunando.
Porque si yo hubiese estado en ese momento, no sé si hubiese esperado 3 días ahí ayunando y buscando, porque somos impulsivos muchas veces, queremos tomar la rienda de la situación que estamos pasando y no aprendemos a escuchar la instrucción de Dios. Y quizás yo me imagino que algunos decían, che, vamos por el segundo día, ¿hasta cuándo va a seguir ayunando Esther? No estamos viendo nada, el decreto ya se dio en todas las provincias, nos van a matar a todos y Esther sigue orando y ayunando y no pasa nada. Como pasó con el pueblo de Israel cuando Moisés subió ahí a hablar con Dios y el pueblo abajo hizo cualquier cosa. Y a veces por no saber esperar esa instrucción de Dios, que es clave en tu vida, que es clave en la decisión que vas a tomar, que es la que va a marcar el camino, que es la que marca ahí el destino que Dios tiene, y a veces nosotros no podemos esperar y nos mandamos nuestras macanas por apresuradas que somos. Entonces, antes de cualquier decisión, busquemos a Dios en oración. Si aprendiéramos a depender del Señor y de escuchar su voz y de seguir sus instrucciones, nos ahorraríamos grandes dolores de cabeza, hermano. Eso lo digo por mí. Nos ahorraríamos grandes problemas. Así que podamos depender del Señor en todo. Que podamos aprender a esperar, aprender a confiar aunque no veamos, pero sabemos que lo que Dios tiene planeado es mayor a lo que nosotras mismas podemos desear, pensar y planificar. Amén. Y el último punto es sobre el reino. Recién hablamos al principio de que Dios nos ha dado una identidad, que Dios nos dio una asignación. Saben que nosotros no estamos en esta tierra, no estamos en este mundo solo para ser buenos cristianos. No estamos solo para llenarnos del Señor. Es bueno eso, sí es necesario. No estamos simplemente para venir y sentarnos y recibir, sino que nosotros hemos sido llamados como hijos de Dios para gobernar en esta tierra. Y a veces cuando hablamos de gobierno, a veces cuando hablamos de reino, creemos que es cuando Cristo venga por nosotros y estemos allí en las moradas celestiales y ahí gobernaremos con Él. Pero el Señor nos está llamando hoy a reinar en esta tierra, a traer el reino de Dios a esta tierra. Y sabes que vos sos una pieza clave, vos sos un instrumento clave en las manos del Señor para hacerlo conocido a Él, para mostrarle a las demás personas el amor de Cristo, ese amor que vos conociste, ese amor que a vos te transformó, ese amor que a vos te cautivó, ese amor que transformó tu vida de tal manera que si vos hoy estás sentado acá es porque Dios ha hecho algo. Nosotros estamos en esta tierra no solo para llenarnos, no para enfocarnos solamente en mi vida espiritual, sino que cuando nosotros hablamos de reino, hablamos de dar, hablamos de bendecir a otros. Y saben que nuestra tarea, a mí me gusta mucho el lema que pusieron, coronadas. Hay muchos que soltaron sus coronas, hay muchos que dejaron las coronas ahí de lado. Hay muchos que dejaron de reinar, hay muchos que se volvieron a la identidad pasada. Y nuestra tarea en esta tierra es poder ir por aquellos que han desistido, es por ir a aquellas mujeres que hoy se sienten lo peor, por aquellas mujeres que hoy quizás se sienten unas huérfanas y no se ven como unas reinas. Entonces, nuestra tarea, nosotros fuimos llamadas a gobernar, pero también fuimos llamadas a influenciar, no a ser influenciadas. Estamos en tiempos donde es necesario traer el reino de Dios. Estamos en los últimos tiempos. La otra vez la pastora Noelia predicaba ahí en la iglesia también en una reunión de mujeres sobre mantener las lámparas encendidas, sobre prepararnos también como esa novia que se prepara.
Si nosotras simplemente estamos caminando para ser llenas nosotras, si nosotras solamente estamos preocupadas por nuestra vida espiritual, pero ni siquiera estamos mirando la necesidad que hay en nuestro alrededor, porque hay algo ahí que no está funcionando en cuanto a reinar y a gobernar. Nosotros hemos sido coronadas para traer el reino de Dios a esta tierra. Nosotros hemos sido coronadas para ser una Esther en este tiempo, para ser un Mardoqueo, para ser de aquellas que aconsejan a otras, para ser de aquellas que se animan, que instan, que empujan a otras a prepararse. Amén. Así que yo te invito a que te pongas de pie. Yo quería leerles algo que recibí cuando estaba preparando esta palabra. Es una palabra para ustedes. El Señor lo puso en mi corazón y cuando lo escribía sentía muy fuerte que puedas declarar esto con tus labios. Quiero que cierres tus ojos ahí donde estás. No sé cómo has venido, no sé cómo te estás sintiendo. Quizás ni siquiera te sentís como Esther. Quizás decís: no me siento preparada, no me siento lista, no me siento capacitada. Quizás todavía estoy aferrada a esa vieja identidad y me veo de esa manera. Y veo otras que están a mi alrededor, que son mujeres quizás que tienen más fe, que tienen más seguridad en su vida, y yo no me siento así. Yo oro para que en esta noche Dios levante ese estándar que se cayó, y que en esta noche puedas afirmar esa identidad de realeza en tu vida, esa identidad que Dios ya ha declarado sobre vos, y que puedas ser esa mujer osada, esa mujer de fe, que pueda ser esa Esther en estos últimos tiempos, que ha venido a reinar, que ha venido a posicionarse, que ha venido a influenciar este mundo donde el enemigo está buscando constantemente atacar, influenciar. Pero Dios te levanta, Dios te llama para que vos en este tiempo seas esa voz de intercesión ahí en medio de tu familia, ahí en medio de tu hogar. Quizás me decís: mi familia se está desmoronando, mi matrimonio está quebrado, mis hijos están apartados, estoy sin trabajo, no veo salida, tengo esta enfermedad y no veo cambios. No sé cuál es tu situación, no sé las luchas que estás pasando, pero déjame decirte que hay un tiempo de preparación. Y Dios te llama a que te sometas a ese tiempo de preparación, porque en ese tiempo de preparación muchas veces lo sentimos como que estamos caminando en el desierto, que no vemos nada, que no sentimos nada, que no podemos escuchar la voz de Dios. Y no tenés que entender todas las cosas, simplemente aprender a confiar en aquel que te llamó, en aquel que te separó, en aquel que te escogió, en aquel que puso sus ojos en vos, en aquel que te llamó por tu nombre. Y es ahí, es en ese lugar, es ahí donde Dios va a empezar a moldearte, es ahí donde Dios va a empezar a hablarte, es ahí donde Dios va a empezar a transformarte, es ahí donde Dios va a empezar a traer claridad y te va a dar palabra, y vas a aprender a caminar en esa palabra. Y a medida que más te sometas, a medida que más te metas y profundices en ese tiempo de preparación, tu corazón, tu vida va a estar afirmada en la palabra de Dios y no en las mentiras que el diablo viene a susurrarte. Esta palabra escribí, quiero que la abraces, quiero que la tomes, porque
sentía que era para vos, para cada una de ustedes. Y es una oración que fue escrita. Así que ahí donde estás, me gustaría, no sé si se puede, pastora, ¿se puede? Me gustaría que armen grupitos de ahí donde estás, que te puedas dar vuelta y armen rondas de 10, no sé, ahí donde estás, que puedas tomar la mano de la mujer que está a tu lado, de la persona que está a tu lado. Y me gustaría cerrar este tiempo orando. Puedas mirar a la persona que está a tu lado y puedas orar por ella. Y puedas ser en este tiempo ese Esther que intercede por otros. Que pueda ser ese Mardoqueo en esta noche que levante el estándar de aquellas mujeres que quizás han desistido, que quizás han bajado sus brazos. Esta es una palabra que el Señor me dio para cada una de ustedes, y es que en este tiempo Dios va a levantar a muchas Esther, mujeres que irán al frente sobre una poderosa unción de influencia generada por un sentido de responsabilidad y santidad. Serán mujeres que levantarán su voz para interceder con autoridad y con osadía, que amarán la santidad y no las cosas de este mundo. Serán determinantes en llevar una vida de oración, en una vida de ayuno y de justicia. Caminarán en su verdadera identidad de reinas y sentirán la misma urgencia que hay en el corazón del Padre. No se dejarán llevar por los deseos o los impulsos de su corazón, sino que dirigirán sus pasos y decisiones con sabiduría y dirección del Espíritu Santo. Y quiero decirte una cosa para terminar, que lo que el enemigo quiera usar para destruirte, Dios lo va a usar para construirte. Así que yo levanto en esta hora un clamor, Señor. Levanto y oro por estas mujeres de fe, estas mujeres que se van a posicionar, Señor, en tu verdad. Estas mujeres que no se van a dejar llevar, que no se van a dejar enamorar, que no se van a dejar engañar por nada de este mundo, Señor, sino que sus corazones van a ser afirmados en aquello que tú ya has hablado, en aquello que tú ya has soltado, en aquello que tú ya has declarado sobre sus vidas, sobre su familia, sobre el entorno donde tú las has colocado. En el nombre de Jesús yo reprendo ahora toda mentira del diablo. Dejamos inoperante ahora todo plan de Satanás, todo lo que el diablo ha querido levantar en este tiempo para la destrucción de tus hijas. Ahora cancelamos en el nombre de Jesús todo plan de Satanás y declaramos que acá hay mujeres libres que te van a adorar, que te van a servir con el corazón, que van a aprender a confiar aunque no vean nada, que no se van a aferrar a nada de este mundo, Señor, sino que sus corazones van a estar anclados en ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, levante en este tiempo a estas mujeres como Esther, a estas mujeres intercesoras, que cuando abran sus bocas, Señor, sea para declarar palabras, Señor, palabras que vienen directas de tu corazón. En el nombre de Jesús, Señor, reprendo el temor, reprendo el miedo, reprendo la depresión ahora en el nombre de Jesús. Todo lo que ha estado atando, todo lo que ha estado influenciando, todo lo que ha estado trayendo desánimo, Señor, ahora lo cancelamos, lo cortamos en tu nombre, en el nombre de Jesús. Y yo declaro que estas mujeres son empoderadas, Señor, con tu Espíritu Santo, que estas mujeres van a marcar la diferencia en este mundo, que ellas van a, Señor, realmente mostrar el verdadero modelo de hijas, Señor, de reinas, de gobierno, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, que ellas ante cualquier injusticia van a ser personas que van a saber actuar con sabiduría, Señor. No, Señor, con los impulsos, no con lo que su corazón dicten, sino que ellas van, Señor, en el nombre de Jesús, a escuchar tu voz, Señor. Van a ser sensibles a tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús, te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Que debemos ser de aquellas que
que levantan a otras mujeres, Señor. Queremos ser de aquellas que toman a otras mujeres, Señor, y las llevan delante de tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oh, poder de Dios está en este lugar. Es tu presencia la que está llenando, la que está ministrando. Te damos lugar, Espíritu Santo, para que tú te muevas con poder y con autoridad, Señor. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, muévete con libertad. Te damos la libertad en este lugar. En el nombre de Jesús. Acá va a haber mujeres que no solo van a ser de testimonios para otras, sino que la forma en que lo que vos vas a transmitir a otras mujeres, esas mujeres lo van a terminar reproduciendo. Acá en Esther, las doncellas que estaban con Esther ni siquiera eran judías, pero fueron las que estuvieron ayunando con ella. Así que es tan importante lo que vos vas a derramar en la vida de otras mujeres, porque esas mujeres lo van a reproducir en otras y en otras y en otras. Así que Dios te va a usar, Dios te va a levantar, Dios te va a modelar. Y lo que vos hables, lo que vos digas, la forma en que actúes, de la forma en que te muevas, en que hagas las cosas, vas a ser un reflejo para otras mujeres. Espíritu Santo de Dios, que podamos seguir profundizando en tu palabra, Jesús. Que tú nos sigas hablando a través de tu palabra, Señor. Pero que esta palabra no quede, Señor, solo en lo que hemos escuchado, solo en lo que hemos recibido, sino que podamos poner por obra lo que hemos recibido. No queremos ser oidoras de tu palabra, queremos ser hacedoras de tu palabra, Señor. Ayúdanos a aplicar esta palabra, aun cuando tengamos que volver ahora a nuestro hogar, Señor. Que podamos ser sabias. En el nombre de Jesús. Te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Gracias por este tiempo que tú has preparado. Gracias por hablar a nuestro corazón. Gracias porque nos sentimos amadas por vos, Señor. Gracias, Señor. Honramos tu nombre, honramos tu presencia en esta noche y levantamos tu nombre en alto, Señor. Te reconocemos como el Rey. Te reconocemos como nuestro amado. Te reconocemos como nuestro Padre eterno. Te reconocemos, Rey. Te reconocemos. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Abrazá a la mujer que tenés a tu lado. Y decirle, es tiempo de gobernar